Imagina una ciudad donde no existe la oscuridad, una ciudad llena de esplendor y gloria, donde cada rincón brilla con luz divina, donde las calles son de oro puro y las puertas están hechas de perlas preciosas. ¿Te suena como algo salido de un sueño imposible? Pues no lo es. Este es un lugar real que Dios ha prometido a los herederos de la vida eterna. Hoy, te invitamos a un viaje extraordinario hacia el futuro de los creyentes, hacia la ciudad celestial que Dios ha preparado para los que creen en Él. A lo largo de las Escrituras, Dios reveló a los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo a los apóstoles de Jesús visiones impresionantes sobre esta majestuosa ciudad, una realidad futura que sobrepasa todo entendimiento. Lo que está por venir es algo mucho más grandioso de lo que jamás podríamos imaginar. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a la iglesia de Corinto en el capítulo 2, verso 9, lo siguiente: «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Así que, acompáñanos mientras descubrimos los detalles de esta maravillosa ciudad, la Nueva Jerusalén, un lugar donde el dolor, el sufrimiento y la muerte ya no existen, y donde reina la paz eterna. En este video, no hablaremos de una ciudad perdida en las páginas de la historia, sino de la ciudad que te espera en la eternidad, si has aceptado el regalo de la vida eterna. Un lugar preparado para aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué es esta ciudad? ¿Cómo es? ¿Cómo sabemos que no se trata de una fantasía? ¿Qué pistas demuestran la veracidad de la descripción bíblica sobre esta ciudad? ¿Por qué lleva el nombre de Jerusalén? Y lo más importante, ¿cómo puedes asegurarte de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, en donde figuran los nombres de aquellos que la han de heredar? Todo eso y más lo descubriremos hoy. Quédate hasta el final y explora los detalles de esta maravillosa promesa. Antes de continuar, te invitamos a colaborar dándole like a este video para que llegue a otros y suscríbete al canal si aún no lo estás. El Nuevo Testamento está lleno de promesas divinas que no solo apuntan a la transformación de la vida presente, sino que abren una ventana a una realidad eterna, donde la herencia celestial espera a aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Esta herencia incorruptible no es simplemente un destino físico, sino un reflejo de la abundante gracia de Dios y de su amor eterno hacia aquellos que se convierten en sus hijos por medio de la fe. El Evangelio de Juan nos ofrece una promesa asombrosa en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos que el simple acto de recibir a Jesús, de confiar en Él y en su obra redentora, nos da una identidad nueva y poderosa, hijos de Dios. No es simplemente una relación distante entre el Creador y sus criaturas, sino una unión familiar cercana. En el antiguo mundo grecorromano, ser hijo significaba tener derecho a la herencia del Padre, y Juan evoca esa imagen cuando habla de nuestra filiación con Dios. Aquellos que creen en el nombre de Jesús no son solamente adoptados, sino que son hechos legítimos herederos de las promesas eternas. El concepto de herederos en la Escritura no es simbólico, es una realidad espiritual que tiene un impacto profundo. En la Biblia, ser heredero implica recibir todas las bendiciones, promesas y riquezas que Dios tiene para sus hijos. No es algo pasajero ni temporal, es una herencia eterna, reservada para aquellos que reciben la potestad de ser llamados hijos de Dios por creer en Jesús. En Romanos 8:17, Pablo añade más profundidad a este concepto. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí, el apóstol nos recuerda que no solo somos herederos de Dios, sino que también somos coherederos con Cristo. Este pasaje nos revela un principio importante. La herencia celestial no es independiente del Hijo de Dios, sino que está completamente entrelazada con Él. Ser coherederos con Cristo significa que compartimos tanto en su sufrimiento como en su gloria. Este camino implica una identificación con Jesús no solo en sus bendiciones, sino también en el sufrimiento. Pablo lo dice claramente, si es que padecemos juntamente con Él. Esta expresión nos llama a una reflexión profunda. En un mundo que a menudo rechaza el mensaje del Evangelio, el sufrimiento y la oposición pueden ser inevitables. Sin embargo, esos momentos de dificultad no son un fin en sí mismos.
Son más bien una preparación para una gloria venidera incomparable. Cristo, quien sufrió en la cruz y luego fue exaltado a la diestra de Dios, nos advierte que en este mundo tendremos aflicción, pero nos anima a confiar, pues Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. Si caminamos con Él en las pruebas de la vida, también compartiremos en su exaltación. La herencia no es simplemente una vida cómoda y fácil, es una vida transformada que se une en el sufrimiento de Cristo para ser finalmente glorificada con Él. Esto nos recuerda que nuestra esperanza está anclada en algo mucho más grande que el momento presente. Una eternidad gloriosa junto a nuestro Salvador. En Romanos 8:32, Pablo continúa con una de las declaraciones más poderosas acerca del amor de Dios hacia nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo encapsula la magnitud del sacrificio de Dios y de su voluntad para bendecirnos abundantemente. Si Dios, en su amor incondicional, no retuvo ni siquiera a su propio Hijo, entregándolo a la muerte en la cruz, ¿cómo no nos dará también todas las cosas junto con Él? Aquí, Pablo nos invita a una confianza absoluta en la generosidad de Dios. No se trata solo de una promesa abstracta, sino de una realidad tangible que ya ha sido demostrada en la historia. La entrega de Jesús en la cruz es la garantía de que Dios está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para disfrutar de nuestra herencia en los cielos. La herencia no se limita a lo que podemos ver o experimentar en esta vida. Se extiende a una eternidad donde Dios promete todas las cosas, donde las riquezas de su gracia serán derramadas sobre nosotros sin medida. La Biblia utiliza el término herencia incorruptible para describir este glorioso futuro que espera a los creyentes. En 1 Pedro 1:4 se nos dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí, Pedro subraya tres características cruciales de nuestra herencia celestial. En primer lugar, es incorruptible, lo que significa que no puede ser destruida ni afectada por el tiempo o el pecado. No es como las riquezas terrenales que se desvanecen o pierden su valor. En segundo lugar, es incontaminada, lo que significa que no puede ser manchada por las imperfecciones del mundo. Es pura y perfecta, tal como Dios la ha preparado. Finalmente, es inmarcesible, lo que implica que nunca perderá su belleza o esplendor. A diferencia de las cosas terrenales que eventualmente se marchitan, nuestra herencia celestial será gloriosa para siempre. Pedro asegura a los creyentes que esta herencia está reservada en los cielos. No es algo que está en riesgo de perderse o desaparecer, está guardada por Dios mismo. Esto es parte de la promesa eterna de Dios para todos los que son sus hijos. Aunque nuestra herencia celestial es futura, su promesa tiene un impacto directo en nuestra vida presente. Saber que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo transforma nuestra perspectiva. Nos da esperanza en medio de las dificultades, porque sabemos que lo que enfrentamos aquí es temporal comparado con la gloria que nos espera. Nos motiva a vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad como hijos de Dios, reflejando su amor, justicia y misericordia en todo lo que hacemos. Además, nos ayuda a mantener los ojos en lo eterno, recordándonos que las cosas de este mundo son pasajeras, pero la promesa de Dios es eterna e incorruptible. Ahora bien, si Dios ha prometido una herencia eterna y gloriosa, ¿cómo podemos estar seguros de que cumplirá su palabra? Para responder a esta pregunta, miremos más de cerca su fidelidad a lo largo de la historia. Una fidelidad que no solo fue prometida, sino que ha sido demostrada una y otra vez. En la Biblia, la fidelidad de Dios es un tema central que atraviesa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela como aquel que cumple cada palabra que ha dicho. Su carácter inmutable asegura que lo que Él declara será llevado a cabo sin falta, y que sus promesas son tan firmes y verdaderas como su propia naturaleza. En su soberanía, hace todo lo que quiere, y en su omnipotencia, nada hay imposible para Él. En un mundo donde la incertidumbre y la inconsistencia son comunes, las Escrituras nos presentan un Dios cuya palabra es inquebrantable, una roca firme en medio de cualquier tormenta. Isaías 46, 9-10 es uno de los pasajes clave que nos recuerdan la soberanía y la fidelidad de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios
y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Este texto encapsula 3 grandes enseñanzas acerca de la fidelidad de Dios, y es un recordatorio de que lo que Él ha dicho, lo hará. A través de esta sección, exploraremos estas 3 verdades bíblicas sobre la fidelidad divina, acompañadas por ejemplos claros que reafirman que Dios no miente y que su palabra es verdadera. Primera enseñanza: tener memoria de las cosas pasadas, reconocer al único y verdadero Dios. La primera enseñanza de Isaías 46:9 nos llama a recordar las maravillas que Dios hizo en el pasado. Esto no solo es un ejercicio de memoria histórica, sino un acto de reconocimiento. Cuando recordamos las obras poderosas de Dios, somos capaces de ver con mayor claridad su carácter inmutable y fiel. El pasaje de Números 23:19 lo reafirma. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? Este texto establece un contraste claro entre la naturaleza humana y la divina. Los seres humanos, por nuestra naturaleza imperfecta por causa del pecado, podemos fallar en cumplir nuestras promesas. Pero Dios no es como el hombre. Cuando Él habla, su palabra se cumple sin falta. A través de la historia de Israel, Dios demostró repetidamente su fidelidad, especialmente en la liberación del pueblo del cautiverio de Egipto y su entrada a la tierra prometida. La intervención divina en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto es uno de los ejemplos más claros de la fidelidad de Dios en acción. Las 10 plagas con las que Dios juzgó a Egipto, narradas en el libro de Éxodo capítulos 7 a 12, fueron una demostración palpable de su poder y de su compromiso con su pueblo. Dios prometió a Moisés que liberaría a Israel y cumplió esa promesa con grandes maravillas. La apertura del Mar Rojo, narrada en Éxodo 14, es otro ejemplo inolvidable. Cuando el ejército egipcio perseguía a los israelitas, Dios partió las aguas para permitir su paso seguro. Este evento no solo liberó a su pueblo, sino que también reafirmó su poder supremo sobre la naturaleza y sobre las naciones. La conquista de la tierra prometida fue el cumplimiento de una promesa hecha siglos antes a Abraham. Dios no solo liberó a su pueblo, sino que los llevó a una tierra que fluye leche y miel, tal como había prometido. Éxodo 3:8. Estos actos no son solo historias del pasado, son recordatorios eternos de que Dios siempre cumple lo que dice y que podemos confiar en su palabra sin vacilar. Recordar estas maravillas nos invita a reconocer que el Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy. Segunda enseñanza: Dios anuncia lo por venir desde el principio. Este es el segundo principio que encontramos en Isaías 46:10. Dios anuncia lo que sucederá antes de que ocurra. Su revelación del futuro no es solo una demostración de su omnisciencia, sino una muestra de su deseo de que confiemos plenamente en Él y reconocer que solo Él es Dios. Esta verdad se refuerza en Isaías 44:6 a 7. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Aquí, Dios se presenta no solo como el Dios que conoce el futuro, sino como el único que puede proclamarlo y ordenarlo. En múltiples ocasiones en las Escrituras, vemos que Dios no actúa sin antes revelar su plan a sus siervos, lo cual es una evidencia más de su fidelidad. En Génesis 18:17 a 18, encontramos un ejemplo claro de cómo Dios revela sus planes a aquellos que están en comunión con Él. Y Jehová dijo: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Antes de ejecutar su juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios se lo reveló a Abraham, su siervo fiel. Este acto de comunicación no solo muestra la relación cercana que Abraham tenía con Dios, sino también la fidelidad de Dios en cumplir lo que había dicho. En Génesis 15:13 a 14, Dios también anticipó a Abraham que su descendencia sería esclavizada por 400 años en una tierra extranjera,
pero que al final saldría con grandes riquezas. Esta promesa se cumplió de manera precisa cuando los israelitas fueron liberados de Egipto y salieron cargados de oro y plata. Éxodo 12:35-36. Lo que Dios dijo a Abraham siglos antes se cumplió al pie de la letra, demostrando que su palabra es infalible. En el Nuevo Testamento, Jesús también anticipa eventos importantes antes de que ocurran. Jesús anticipó a sus discípulos acerca de la traición de Judas, y en Juan 13:19 les dijo: «Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy». Este acto de revelar el futuro nuevamente tiene el propósito de fortalecer la fe de los creyentes. De manera similar, en Juan 14:29, Jesús les anticipa su ascenso a los cielos, su segunda venida y la venida del Consolador, el Espíritu Santo. Y al final les dijo: «Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis». Dios no solo actúa en la historia, sino que a menudo lo hace de una manera que refuerza nuestra fe en su palabra profética. Lo que Él anuncia siempre se cumple, porque su palabra es infalible. Tercera enseñanza: la palabra de Dios siempre se cumple. Isaías 46:10 también nos enseña que el consejo de Dios siempre permanece y que Él hará todo lo que desea. Esta enseñanza es afirmada en Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. A lo largo de la historia bíblica, vemos que cada palabra pronunciada por Dios se ha cumplido. No hay una sola promesa, profecía o declaración divina que haya quedado sin cumplirse en el debido tiempo. Desde las profecías sobre la venida del Mesías hasta las promesas de juicio y redención, Dios ha demostrado una y otra vez que su palabra es veraz. Hasta el día de hoy podemos ver que las promesas de Dios siguen siendo cumplidas. Su fidelidad es eterna y constante. Lo que Él ha dicho en su palabra no tiene fecha de caducidad. Como se dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que ha prometido, lo hará. Y esta fidelidad de Dios se manifiesta no solo en las promesas cumplidas, sino también en las figuras y sombras que nos revelan pistas ocultas de lo que ha de venir, anticipando realidades celestiales a través de eventos en la historia de Israel. La historia bíblica de Israel está profundamente entrelazada con la revelación de verdades espirituales y celestiales. A lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los eventos y las instituciones terrenales de Israel se presentan como figuras y sombras de una realidad espiritual mayor que se manifestará plenamente en lo porvenir. Esto es clave para comprender cómo el plan de Dios, revelado de manera progresiva a lo largo de la historia, apunta a algo mucho más glorioso y eterno, los bienes celestiales reservados para los creyentes. El autor a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 5, refiriéndose a los sacerdotes levitas que presentan las ofrendas según la ley, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este versículo nos enseña que, incluso el tabernáculo y sus servicios, que fueron cruciales en la vida religiosa de Israel, eran solo una sombra de una realidad celestial. Del mismo modo, Hebreos 10:1 nos dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí se nos revela que los sacrificios del Antiguo Testamento, aunque necesarios en su momento, no eran más que una anticipación imperfecta del sacrificio perfecto y único de Cristo. Y en Colosenses 2:17, Pablo reafirma esta verdad diciendo que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es la realidad definitiva, el cumplimiento de las promesas y las figuras reveladas a lo largo de la historia de Israel. Esto nos lleva a una interrogante esencial. ¿Qué bienes celestiales nos reserva el Señor en lo porvenir? Las Escrituras son claras al afirmar que los creyentes no solo tienen una esperanza viva aquí en la tierra,
sino que Dios ha preparado para ellos una herencia incorruptible en los cielos. Veamos qué nos enseña la Biblia acerca de esta herencia celestial que Dios ha reservado para sus hijos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, se nos da una respuesta directa a lo que nos espera en lo porvenir. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta herencia celestial es descrita con 3 características clave: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. A diferencia de las riquezas terrenales que pueden perecer, ser contaminadas o perder su valor, esta herencia es eterna y pura. Es algo que no puede ser destruido ni manchado por el pecado o el paso del tiempo. Esta es la promesa de Dios para aquellos que creen en Él y han sido hechos hijos suyos por la fe en Jesucristo. ¿De qué herencia se trata? La respuesta a esta pregunta la encontramos en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, donde Jesús consuela a sus discípulos diciendo: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos promete un lugar en las moradas celestiales. Él ha ido a preparar ese lugar para nosotros, y su promesa es que en el futuro volverá para llevarnos consigo, para que estemos donde Él está. Esta es la esperanza gloriosa del creyente, una morada eterna en la presencia de Dios. La Biblia nos da varios nombres para referirse a este lugar celestial que Dios ha reservado para su pueblo. Estos nombres no solo nos revelan diferentes aspectos de esta ciudad, sino que también nos ayudan a entender su naturaleza y su propósito en el plan eterno de Dios. Jerusalén celestial. En Hebreos 12:22 se nos dice: Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esta es la contraparte celestial de la ciudad terrenal de Jerusalén, que fue el centro de la adoración y el gobierno en Israel. Ciudad de Dios. También en Hebreos 12:22 y en Apocalipsis 3:12 encontramos este nombre. La ciudad de Dios es donde reside su presencia, donde su gobierno es perfecto y eterno, la Santa Ciudad. En Apocalipsis 21:2 se nos presenta a esta ciudad como la Santa Ciudad, descendiendo del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto nos muestra su pureza y su consagración, la Nueva Jerusalén. Este nombre aparece en Apocalipsis 21:2, describiendo la ciudad que desciende del cielo como parte del cumplimiento final del plan de Dios para redimir a su pueblo y restaurar la creación, el tabernáculo de Dios. En Apocalipsis 21:3 se nos dice que en esta ciudad Dios morará con su pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este nombre subraya la relación íntima y eterna que los creyentes tendrán con Dios. La desposada, la esposa del Cordero. En Apocalipsis 21:9, la ciudad es presentada como la esposa del Cordero, mostrando su relación especial con Cristo, la gran ciudad santa de Jerusalén. Apocalipsis 21:10 nos muestra la magnitud y la santidad de esta ciudad celestial, la gran culminación de las promesas de Dios para su pueblo. Una pregunta interesante que podemos hacernos es la siguiente: ¿por qué la ciudad celestial lleva el nombre de Jerusalén? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Deuteronomio 12:5. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Desde el Antiguo Testamento, Dios eligió a Jerusalén como el lugar donde habitaría su nombre, como la ciudad que sería el centro de la adoración y de la relación de su pueblo con Él. En el primer libro de Reyes 11:32 y 36, también vemos esta elección divina sobre Jerusalén. Jerusalén,
ciudad que yo he elegido para poner en ella mi nombre. A lo largo de la historia de Israel, Jerusalén fue el lugar donde el templo de Dios fue edificado y donde la presencia de Dios residía en medio de su pueblo. Así, la Jerusalén celestial es una continuación y cumplimiento de esta elección divina. Es el lugar donde Dios morará eternamente con su pueblo, donde no habrá más muerte, dolor ni llanto, y donde todo será hecho nuevo. Apocalipsis 21, 4-5. Lo que hasta ahora eran sombras, se vuelve una realidad clara en la increíble visión que el apóstol Juan tuvo de la ciudad celestial. Prepárate para explorar una revelación que cambiará tu perspectiva de lo que viene en la siguiente parte. La revelación de la ciudad celestial es uno de los momentos más sublimes y esperanzadores del libro de Apocalipsis. A través de esta visión, el apóstol Juan, mientras estaba en la isla de Patmos, fue llevado en el espíritu para ver una realidad que aún está por venir. El cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, la ciudad eterna de Dios. Juan fue un testigo privilegiado de esta revelación, que no solo muestra el destino final de la humanidad redimida, sino también el cumplimiento del plan de Dios para la creación. Es importante recordar que esta revelación no surgió de un simple sueño o deseo personal, sino que fue dada directamente por Jesucristo, quien le mostró a Juan los acontecimientos que tendrán lugar al final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1-5, Juan describe lo que vio con estas palabras impactantes. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La descripción de la Nueva Jerusalén en este pasaje es tan vívida que nos lleva a imaginar la escena con todo su esplendor. Esta ciudad no es una construcción hecha por manos humanas. No es simplemente una versión renovada de la Jerusalén terrenal que los israelitas conocieron. La Nueva Jerusalén desciende del cielo, directamente de Dios, lo que subraya su naturaleza divina y su origen celestial. La imagen que Juan utiliza para describir la ciudad es profundamente simbólica. La ciudad desciende dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí, la Nueva Jerusalén no solo es un lugar físico, sino que también representa al pueblo de Dios, la Iglesia, que ha sido redimida y purificada por la sangre de Cristo. Al igual que una novia se prepara para el momento más importante de su vida, la ciudad está adornada, gloriosa, preparada para habitar en la presencia de Dios para siempre. Además, esta Nueva Jerusalén marca el cumplimiento de una promesa que resuena a lo largo de toda la Escritura. Dios morará con su pueblo. El tabernáculo, que en el Antiguo Testamento era una tienda móvil que simbolizaba la presencia de Dios entre los israelitas, ahora encuentra su realización plena en la Nueva Jerusalén. No habrá más barreras ni necesidad de templos, porque Dios mismo estará con su pueblo de manera plena y directa. Como dice el texto, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Uno de los aspectos más esperanzadores de la visión de Juan es la promesa de un futuro sin sufrimiento. En la nueva creación, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esta afirmación nos recuerda que el dolor, la tristeza y la muerte que experimentamos en este mundo son temporales. En la Nueva Jerusalén, todas esas experiencias quedarán atrás. Dios promete restaurar todas las cosas y hacerlas nuevas. Es aquí donde escuchamos la voz del que está sentado en el trono diciendo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5.
La visión de Juan no es solo una descripción de lo que será, sino también una promesa firme y segura de parte de Dios. Como se menciona al final del versículo 5, estas palabras son fieles y verdaderas. No se trata de una promesa vacía o simbólica, sino de la realidad futura que Dios cumplirá. Para darnos una visión más detallada de la ciudad, el apóstol Juan fue llevado por un ángel a un lugar especial. En Apocalipsis 21, 9 a 11 se describe este momento clave. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Este pasaje es impactante por la magnificencia de la ciudad. Juan fue llevado en el espíritu a un monte grande y alto, lo que le permitió tener una visión clara y completa de la ciudad desde una perspectiva divina. La ciudad no solo era gloriosa, sino que tenía la gloria misma de Dios. Este detalle es crucial porque nos muestra que la Nueva Jerusalén no es solo un lugar hermoso, sino que es la misma manifestación de la gloria de Dios entre su pueblo. La gloria de la ciudad es comparada con el fulgor de una piedra preciosa, específicamente una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esta imagen de pureza y perfección subraya que la ciudad es un reflejo de la santidad de Dios, sin mancha ni defecto. En otras palabras, la ciudad celestial es el lugar donde todo lo impuro ha sido removido, y solo queda la gloria de Dios manifestada en su esplendor. La revelación de la Nueva Jerusalén es un recordatorio constante para los creyentes de que nuestra esperanza no está en las cosas temporales de este mundo, sino en las promesas eternas de Dios. Aunque ahora vivimos en un mundo caído, lleno de sufrimiento, dolor y muerte, la promesa de Dios es que todo será renovado. La ciudad celestial es el destino final de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, donde experimentarán la comunión plena con Dios para siempre. Esta revelación no solo nos llena de esperanza para el futuro, sino que también nos invita a vivir nuestras vidas con un propósito más elevado. La revelación de la Nueva Jerusalén nos recuerda que Dios está preparando un lugar para nosotros, un lugar donde no habrá más lágrimas ni dolor, un lugar donde su presencia será nuestra luz eterna. Y esta visión no es solo un vistazo a lo que será, sino una descripción detallada de una ciudad tan magnífica que desafía nuestra imaginación. Vamos a continuación a sumergirnos en las maravillas de esta ciudad a la luz del informe del apóstol Juan y ver qué la hace tan especial. La ciudad celestial, descrita por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, se presenta como una manifestación de la gloria y majestad de Dios. Esta ciudad, llamada la Nueva Jerusalén, es el destino final de los redimidos, un lugar que trasciende toda imaginación humana, hecho no solo de elementos físicos, sino de la presencia misma de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 al 27, encontramos una descripción detallada de la ciudad que nos invita a visualizar su esplendor celestial. Juan fue llevado en el espíritu a un monte grande y alto para ver la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, iluminada con su gloria. Esta gloria, según Juan, tenía un fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como el jaspe, diáfano como el cristal, lo que nos indica su pureza y santidad. La ciudad tenía un muro grande y alto, que no solo subraya la fortaleza y protección divinas, sino que también es un símbolo de la separación entre lo santo y lo impuro. Este muro tiene 12 puertas, y en cada puerta se encuentra un ángel. Sobre ellas están inscritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, recordando la alianza de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. Estas puertas están distribuidas de manera equitativa: 3 al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente, simbolizando la apertura y accesibilidad de la ciudad desde todos los rincones del mundo. El muro también está sostenido sobre 12 cimientos, cada uno de ellos adornado con piedras preciosas, y en ellos están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, lo que refleja la continuidad entre el pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Las piedras preciosas que adornan los cimientos: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, onis, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista,
son un testimonio del esplendor y la belleza divina que sobrepasan cualquier construcción terrenal. La ciudad es descrita como un cuadrado perfecto. Su longitud, altura y anchura son iguales, lo que refuerza la idea de perfección y simetría divina. Las dimensiones de la ciudad se miden en 12.000 estadios, aproximadamente 2.220 kilómetros al cubo. Es una maravilla inimaginable, una ciudad con más de 2.000 kilómetros de altura. Y el muro mide 144 codos, alrededor de 65 metros, lo que denota una magnitud impresionante. Además, la ciudad misma es de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro están adornados con las mencionadas piedras preciosas. Las 12 puertas, que también son un símbolo de perfección, son cada una hechas de una sola perla, lo que da a entender la pureza y el valor infinito del acceso a esta ciudad. En cuanto a las calles, están hechas de oro puro, transparente como vidrio, lo que subraya la riqueza espiritual de la ciudad. Un detalle significativo de la Nueva Jerusalén es que no hay templo en ella, ya que el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La comunión con Dios será directa, sin la necesidad de un lugar de culto físico, lo cual resalta la cercanía y la relación plena entre Dios y su pueblo. La gloria de Dios ilumina la ciudad, por lo que no necesita del sol ni de la luna. Aquí, el Cordero es la lumbrera, lo que subraya el papel central de Cristo como fuente de toda luz y vida. En esta ciudad, las naciones que hayan sido salvas caminarán en su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Las puertas nunca se cerrarán porque no habrá noche. Esto representa la seguridad y la paz eterna que reinará en la nueva creación. No habrá más lugar para lo impuro, ya que solo aquellos inscritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar en la ciudad. En el capítulo 22 de Apocalipsis, Juan continúa describiendo la ciudad y nos ofrece un vistazo aún más profundo de cómo será la vida en ella. En el versículo 1, Juan nos dice que vio un río limpio de agua de vida, que resplandecía como cristal, fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero. Este río no solo es un elemento decorativo, es el símbolo de la vida eterna y abundante que emana directamente de Dios, que fluye directamente de la presencia de Dios. A ambos lados del río está el árbol de la vida, un árbol que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, asegurando una provisión constante e inagotable. Este árbol es una referencia directa al Edén, pero a diferencia de la prohibición decretada por Dios en Génesis 3, 22 a 24, tras la caída del hombre en el pecado, ahora es accesible para todos los que han sido redimidos. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, lo que indica que en la Nueva Jerusalén habrá restauración plena y perfecta. En esta ciudad no habrá más maldición. Las consecuencias del pecado y la caída, que han plagado a la humanidad desde el Edén, serán finalmente erradicadas. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le servirán. Ya no habrá separación entre Dios y su pueblo, y todos los redimidos tendrán el privilegio de ver el rostro de Dios y llevar su nombre inscrito en sus frentes. Los redimidos no solo habitarán la ciudad, sino que también estarán en constante servicio y adoración a Dios. El hecho de ver su rostro es un símbolo de la comunión perfecta y la adoración sin obstáculos. El servicio en esta ciudad será un gozo eterno, pues se hará en la misma presencia de Dios. Finalmente, en la ciudad no habrá noche, porque el Señor Dios los iluminará. La ausencia de noche es un símbolo de la seguridad perfecta y la paz inquebrantable que reinará. En este lugar no habrá necesidad de temor ni de incertidumbre, porque la luz de Dios será la única fuente de iluminación y protección. Los redimidos reinarán por los siglos de los siglos, en un gobierno eterno y pacífico junto a Dios. La descripción de la ciudad celestial, tal como la presenta el libro de Apocalipsis, es una visión asombrosa de lo que Dios ha preparado para los redimidos. Cada detalle, desde sus muros, puertas, calles de oro, hasta la luz divina y el río de agua de vida, refleja el esplendor, la santidad y la comunión eterna que habrá entre Dios y su pueblo. No solo es un lugar de belleza incomparable, sino también un lugar de plenitud, seguridad y servicio eternos. La Nueva Jerusalén es la meta final de la redención divina, donde el pueblo de Dios vivirá en su presencia para siempre, bajo la luz de su gloria. Cada detalle de esta ciudad refleja la perfección divina, pero lo más asombroso de todo es que estas palabras son absolutamente verdaderas. Esta no es solo una visión,
es una promesa confiable que está por cumplirse. La revelación de la ciudad celestial no es solo una visión profética, sino una promesa firme y verdadera. El apóstol Juan, quien recibió esta visión, testifica en Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 a 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta afirmación subraya la fidelidad de Dios y la certeza de que lo que Él ha dicho se cumplirá. La revelación de la Nueva Jerusalén es un recordatorio de que la palabra de Dios siempre se cumple, y aquellos que guardan su palabra son llamados bienaventurados. La historia bíblica de Israel está llena de símbolos y figuras que apuntan a las realidades celestiales descritas en el Nuevo Testamento. A través de su relación con el pueblo de Israel, Dios reveló pistas que prefiguraban el destino final de la humanidad y su plan de redención. Estos paralelos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran que los acontecimientos de Israel eran figuras y sombras de las cosas celestiales. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra natal, Ur de los Caldeos, con la promesa de darle una nueva tierra para él y su descendencia. Génesis 12:1, 15:7. Esto simboliza la herencia futura que Dios ha prometido a su pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios ha prometido nuevos cielos y nueva tierra para los creyentes, un lugar donde la presencia de Dios habitará para siempre. Apocalipsis 21:1. Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulos 3, versículos 7 a 10 y 12, 37 a 39. Esta liberación prefiguraba la liberación espiritual que vendría a través de Cristo. En el Nuevo Testamento, Jesús declara que todo aquel que lo sigue es liberado de la esclavitud del pecado. Juan 8:31 a 36, mostrando que la verdadera libertad es espiritual y eterna. Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y durante ese tiempo, Dios estuvo con ellos, guiándolos y proveyendo para sus necesidades. Deuteronomio 29:5, Éxodo 13:21 a 22. En el Nuevo Testamento, los creyentes viven en este mundo como peregrinos antes de heredar su herencia celestial. Durante este tiempo, están llamados a ser luz y sal en el mundo. Juan 17:18, Mateo 5:13, mientras esperan la plena manifestación del reino de Dios. Y el Señor está con ellos. Mateo 28:20. En el Antiguo Testamento, Moisés envió a 12 príncipes de las tribus de Israel para explorar la tierra prometida, Números 13:17. De manera similar, en el Nuevo Testamento, el Señor envió su ángel para mostrarle a Juan la Jerusalén celestial, dándole una visión clara del futuro hogar de los redimidos. Apocalipsis 1:1 y 21:9. Israel tuvo que combatir a los pueblos que habitaban la tierra prometida para heredarla, Deuteronomio 20:16 a 18 y Josué 15:13 a 17. En el Nuevo Testamento la victoria ya ha sido ganada por Cristo. A los creyentes se les dice que el que venciere heredará todas las cosas, Apocalipsis 21:7, y que en Cristo somos más que vencedores, Romanos 8:37, asegurando la herencia celestial para aquellos que permanecen fieles. En el Antiguo Testamento, las propiedades en la tierra prometida podían corromperse, Levítico 14:34 a 45, lo que simbolizaba la corrupción del mundo físico. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la herencia de los creyentes es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 1 Pedro 1:3 a 5. Y la Nueva Jerusalén será un lugar donde no habrá corrupción ni contaminación. La lepra en las personas y la muerte eran realidades en el Antiguo Testamento, Levítico 13. Pero en el Nuevo Testamento, en la ciudad celestial, no habrá más dolor ni muerte. Apocalipsis 21:4. Ya que Dios erradicará para siempre las consecuencias del pecado. En la tierra prometida, Israel enfrentaba la bendición en un monte y la maldición en otro. Deuteronomio 11:29. Esto representaba la lucha constante entre el bien y el mal. En el Nuevo Testamento, se nos dice que en la ciudad celestial no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. Ya que la presencia de Dios será el centro de todas las cosas.
y el mal habrá sido completamente eliminado. En el Antiguo Testamento, Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán para evaluar sus características y el fruto del país. Números 13, 17 a 20. En el Nuevo Testamento, un ángel del Señor llevó a Juan en el Espíritu a un monte grande y alto para mostrarle la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21, 9 a 10. Llegando a observar las características y el fruto de la ciudad. En Apocalipsis 22, 1 a 2, se le muestra el río de agua de vida y el árbol de la vida con sus frutos, lo que indica que la Nueva Jerusalén será un lugar de abundancia eterna. Además, Jesús advierte a Juan sobre su pronta venida en Apocalipsis 22, 7. En el Antiguo Testamento, solo entraron a la tierra prometida aquellos que estaban inscritos en el censo hecho por Moisés y el sacerdote Eleazar, Números 26, 63 a 65. De manera similar, en el Nuevo Testamento, solo aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero entrarán en la ciudad celestial. Apocalipsis 21, 27. Esto refleja que solo los que pertenecen a Cristo tendrán acceso a la gloria eterna. La fidelidad y veracidad del relato bíblico sobre la ciudad celestial están respaldadas por el cumplimiento de la palabra de Dios a lo largo de la historia de Israel y en las revelaciones del Nuevo Testamento. Desde las promesas hechas a Abraham hasta las visiones de Juan, Dios ha demostrado que su palabra es verdadera y se cumple fielmente. La ciudad celestial, tal como mencionado antes, es el destino final de los redimidos, un lugar sin corrupción, dolor ni muerte, donde la presencia de Dios será la luz y el sustento eterno. La historia bíblica del pueblo de Israel es una figura de lo que está por venir, y en Cristo, los creyentes reciben la promesa de una herencia incorruptible en la Nueva Jerusalén, donde reinarán con Él por los siglos de los siglos. Si esta promesa es tan real como todo lo que Dios ha cumplido hasta ahora, entonces la pregunta más importante es, ¿estás listo para recibirla? Ya sea que creas o no, esta invitación es para ti. Si has llegado hasta aquí y aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, quizás te preguntes, ¿qué necesito hacer para tener mi nombre inscrito en el libro de la vida? La respuesta es sencilla y poderosa. La Biblia dice en Romanos 10, 8 a 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es una invitación a la vida eterna, a un lugar celestial. Hoy puedes tomar la decisión de recibir a Jesús, confiar en Él y seguirle. Si ya eres creyente, queremos dejarte una palabra de ánimo. En Apocalipsis 3:21, el Señor promete, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto nos recuerda que la victoria ya ha sido ganada por Cristo y que nuestra perseverancia y fidelidad serán recompensadas en la eternidad. Mantente firme, sabiendo que nos espera la vida eterna en la ciudad celestial. Gracias por asistir. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Si es así, te invitamos a colaborar dándole like, para que YouTube lo recomiende a más personas a las que puede ser de bendición. Compártelo con tus amigos para que también puedan recibir esta enseñanza. Suscríbete al canal para estar al tanto de los próximos contenidos y coméntanos qué te ha parecido este viaje a la ciudad celestial. Que Dios te bendiga y te guarde.